Alta actividad solar. El salto cuántico, tu futuro en Star Trek. El velo se está levantando y ya no pueden esconderse. ¿Qué viene en 2025? El fin del mundo está cancelado. Cuando se abra el séptimo sello, la hormona de la muerte ya no existirá. Comenzamos. Alta actividad solar. Toda la actividad del Sol afecta a los planetas y sus habitantes. Cada evento de erupciones solares y tormentas geomagnéticas ofrece partículas de luz de mayor frecuencia a los cuerpos planetarios que también son absorbidas por ustedes. Esto hace que la vibración de tus células cambie, dando lugar a lo que se conoce como síntomas de ascensión. En este momento, las energías del Sol están inundando la Tierra y los picos de frecuencia se pueden experimentar como síntomas físicos, dolores de cabeza, molestias en la zona del pecho y agotamiento. Estas energías seguirán aumentando con breves pausas entre ellas. En el mundo exterior, estos pueden manifestarse como ira, miedo, ansiedad, caos y levantamientos, desacuerdos en las familias y, por supuesto, cambios planetarios como terremotos, inundaciones, aludes, volcanes. La limpieza de las viejas energías y las activaciones superiores de su centro cardíaco continuarán, hasta que este centro energético y portal esté listo para las frecuencias más altas requeridas para la ascensión. Luego se produce la transición a la quinta dimensión. Los principales síntomas de la activación del centro del corazón son palpitaciones, calor y sofocos, breves oleadas de dolor o pesadez en el pecho, sudoración durante la noche, molestias en el esternón, palpitaciones en la cabeza y sueños vívidos, así como liberación a través del llanto. Te pedimos que estés abierto al amor, que dejes ir y perdones todo, y que estés agradecido por esta experiencia y por todo lo que tienes en tu vida. La recepción e encarnación de energías superiores, especialmente durante las oleadas de erupciones solares, conlleva muchos otros efectos físicos, a veces más graves, según el nivel de conciencia del individuo y la pureza de tu cuerpo. Algunos de los síntomas son momentos de agotamiento, mareos, interrupciones del sueño, náuseas, palpitaciones del corazón, como mencionamos anteriormente, sueños inusuales y despertarse sintiéndose mareado y cansado debido a la actividad en el astral, de estallidos de alegría a momentos de tristeza, con la expansión de su corazón superior al abrirse a la compasión y fortalecer la conexión con el alma. También puedes empezar a sentirte más desconectado de tu entorno y de tus rutinas tridimensionales. Todo esto es normal a medida que te acercas cada día más al momento de la trascendencia. Acepta los cambios que se están produciendo y permite que las olas de amor te lleven a las dimensiones superiores de luz. Lo anterior compartido por Kehraj. Siguiente información. El salto cuántico, tu futuro en Star Trek. La teletransportación cuántica, propuesta por primera vez en 1993 y demostrada en 1998, es un concepto innovador que permite la transferencia de estados cuánticos en lugar de materia física. Este proceso utiliza un fenómeno llamado entrelazamiento cuántico, un tema de amplia investigación e innumerables artículos. A lo largo de los años, los científicos han teletransportado partículas con éxito en diversos entornos, desde laboratorios controlados hasta el aire libre e incluso al espacio. Estos logros apuntan hacia la posibilidad de avanzar aún más en las tecnologías de teletransportación. Curiosamente, incluso ha habido relatos de psíquicos avanzados que mueven objetos a través de barreras espaciales, lo que da una pista de las implicaciones de largo alcance de esta investigación. Desde la perspectiva de la computación cuántica, las actualizaciones recientes en el campo proporcionan la potencia computacional necesaria para abordar las complejidades de la teletransportación. Sin embargo, los desafíos son inmensos. Por ejemplo,
teletransportar a un humano requeriría replicar los estados cuánticos de aproximadamente 10 octillones de átomos con una precisión impecable. Una hazaña extraordinaria que actualmente supera nuestras capacidades tecnológicas. Aunque todavía quedan obstáculos importantes por superar, los avances en la física cuántica y computación sugieren que el sueño de la teletransportación no es tan descabellado como se creía. El futuro ofrece infinitas posibilidades a medida que seguimos ampliando los límites de la conciencia, los límites de la ciencia y la imaginación. Lo anterior compartido por Ariel Proletario 1. Siguiente información. El velo se está levantando y ya no pueden esconderse. El velo se está levantando y la evidencia de la trama corrupta que ha regido hasta el presente es abrumadora. Ya no pueden esconderse. El colapso financiero es inminente. Las redes subterráneas se están desmantelando y los secretos más oscuros están saliendo a la superficie. Las instituciones globales están perdiendo su control a medida que la gente despierta a sus verdaderas agendas. Las tormentas, tanto literales como metafísicas, son una señal del cambio que todos hemos estado esperando. Cada titular, cada distracción, cada intento desesperado de suprimir la disidencia solo aumenta más el fuego del despertar. Las señales están por todas partes. Los denunciantes dan un paso adelante a pesar de los riesgos. Documentos clasificados que afloran revelando sus mentiras más profundas. Conexiones que se forman entre los aliados más improbables unidos en la verdad. Este no es un momento para el miedo, sino para la preparación. Mira los cielos, la tierra y tus propios instintos. El reloj está corriendo y el momento de la revelación se acerca. Prepárate, porque el mundo que hemos conocido se está disolviendo y lo que viene después depende del coraje de aquellos que se niegan a mirar hacia otro lado. Lo anterior compartido por Lars, letra 17 del abecedario. Siguiente información, compartida por Canal Despertador Cuántico. Jesús, por Jan J. Castle. Post de Marta en Gesara Ascensión. ¿Qué viene en 2025? El fin del mundo está cancelado. Así que no tengan miedo y vayan a realizar su obra saludable en esta tierra y en esta humanidad. Se presta atención a lo que se está gestando de forma oscura y siniestra, pero no es importante porque el futuro lo moldearán sus manos y no lo administrarán los viejos gobernantes de este mundo. Se acabó. Se acabó el tormento que la gente soportó a través de las encarnaciones al tener que afrontar existencia tras existencia, alienados de la fuente y alejados de Dios. La luz del amor de Dios se está extendiendo en todos los sentidos y todos los ámbitos de la vida están ahora cubiertos por esta luz sanadora del amor de Dios. Las personas encuentran salidas y soluciones, crean caminos y ganan coraje. El fin del mundo ha sido cancelado. La luz prevalece y triunfa sobre las tinieblas. Amados, el año 2025 marca el nuevo comienzo y el avance de una era brillante. Debido al autoempoderamiento de la gente, las sombrías visiones del futuro de las fuerzas oscuras están perdiendo su poder. Nace una nueva humanidad y las personas alcanzan su verdadera grandeza y toman conciencia de su poder. Todas las formas de vida no humanas y sin alma continuarán sus juegos con entidades no humanas y sin alma en una tierra creada para este propósito. Les digo, ninguna persona que haya elegido la luz será parte de este mundo. Es importante que interiorices la elección que has hecho y es insignificante dónde te encuentras hoy, qué conciencia espiritual te lleva a lo largo de los días y con qué ojos miras los acontecimientos. Lo único que importa para tu futuro es tu elección. Continuarás y completarás tus procesos internos de curación y limpieza en un mundo en el que estarás rodeado de entidades bondadosas
y apoyado por un entorno amoroso. Porque en verdad les digo, una tierra perecerá y una tierra resucitará. Estos acontecimientos marcarán el comienzo del año 2025 y la gran limpieza se intensificará y continuará hasta la separación de la tierra. 2025 con Dios. No tengas miedo, porque el cielo te apoya en todos los sentidos. Por eso, una relación viva, una conexión intacta con tu realidad espiritual son el eje de tu felicidad. Echa raíces profundas dentro de ti y expándete hacia Dios. Ve tu cuerpo como la casa de tus tesoros internos que algún día quedarán atrás a medida que asciendas con tus tesoros internos. Por lo tanto, en 2025, centra toda tu atención en el anclaje espiritual de tu conciencia en Dios. De esta manera, ya no evitarás las exigencias de la vida cotidiana, sino que avanzarás hacia ellas. Dominar la vida con certeza de la presencia de Dios en tu día a día es el regalo del tiempo. Cualquiera que esté preparado para esto es dueño de todo. El levantamiento ha comenzado. El despertar espiritual de las personas continúa y alcanza una nueva dimensión. Las influencias negativas, la manipulación y los ataques a la libertad del espíritu humano continúan y se intensifican, pero pierden cada vez más su eficacia. Cada vez más personas ya no pueden verse afectadas por los manipuladores oscuros. La elevación del mundo ha comenzado a medida que las personas salen internamente de los niveles profundos del ser y se alinean con la luz, el ser superior. El autoempoderamiento de las personas que ahora comienza crea claridad y hace visible la separación entre la verdad y la mentira. ¿Dónde estás en este juego? ¿Cómo respondes a la pregunta sobre tu objetivo? Así que no tengas miedo, porque tu tesoro interior es la moneda que ahora cuenta y que te abre todas las puertas. ¿Qué quiere tu corazón? ¿Qué anhela tu alma? ¿A dónde te lleva tu espíritu? ¿Quiénes son y están completando el ciclo de sus vidas? 2025 está en el número 9. Ahora se te proporciona todo para que puedas crecer más allá de ti mismo y transformarte, y lo que antes parecía imposible se vuelve posible para ti. Mientras una gran tormenta se avecina afuera y cambia el mundo, dentro de ti está siendo transformado y hecho nuevo. Así que ve en paz y vive tu propósito con valentía. Ahora es el momento de hacerlo. Con infinito amor, Jesús. Siguiente información. Cuando se abre el séptimo sello, la hormona de la muerte ya no existirá. Y al momento de abrir el gran séptimo sello, la hormona de la muerte ya no existirá en vuestros cuerpos. La hormona de la muerte está presente en todos vosotros. Lo está desde que la mujer empezó a menstruar y el hombre comenzó a derramar su semilla. Tan pronto como eso pasó, empezasteis a envejecer. La pituitaria segrega dicha hormona y esta es la responsable del encogimiento del timo, que está localizado cerca de la cavidad del corazón. El timo es el órgano de la longevidad del cuerpo, también es el cuarto sello. Durante la niñez tiene el tamaño de una pera, pero en la edad adulta es tan pequeño como un guisante. Y en este momento el timo se está encogiendo continuamente y a medida que se encoge, el cuerpo se consume y es susceptible de enfermarse. Y al final, cuando ya es virtualmente invisible, el cuerpo se estropea físicamente. Es únicamente la actitud lo que ocasiona esto en vuestros cuerpos. Es la aceptación de las actitudes lo que crea totalmente vuestro destino, vuestra realidad, vuestro medio ambiente. Cuando la actitud del ego alterado ya no sea lo que controle vuestras vidas y este séptimo sello se abra, removiendo así la hormona de la muerte, habrá otra hormona secretada en el cuerpo que activará el timo. Con el crecimiento de este gran sello se activarán los controles de la masa celular, permitiendo así el rejuvenecimiento instantáneo y continuo.
¿Y por qué querríais vivir tanto tiempo? Porque nunca habéis vivido. Por eso. Porque habéis estado atascados, dormidos, dominados. Lo anterior compartido por Ramta. Querido suscriptor, si te gustó el video, regálame tu like. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Te recuerdo que este video sí tiene activada la opción para comentarios, mas todos serán revisados para su aprobación, ya que este no es un canal para que avientes tus traumas y frustraciones a tu servidor. Tampoco es un canal para debatir, solamente comparto contigo lo que voy investigando y confirmando. Nadie tenemos la verdad con nosotros, así que toma lo que te vibre y lo que no, solo déjalo pasar. No es tu tiempo para entenderlo. Me apoyarías mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales y con quien lo compartas, pídele también que se suscriba. También puedes ser miembro del canal, obteniendo así varios beneficios, como videos en vivo exclusivamente para miembros del canal, estrenos de videos con anticipación para miembros del canal, etc. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal. Ahí podrás encontrar la membresía que se adapte más a tus posibilidades y así mensualmente podrás disfrutar de los beneficios de tu membresía y al mismo tiempo apoyar mi trabajo. Todas las membresías son recibidas con todo el corazón. Muchas gracias y bendiciones.